El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que, cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Hoy las lecturas nos invitan a reflexionar sobre la humildad de vida, humildad de corazón. Dice el eclesiástico
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán. La humildad, siempre en nuestro caminar, nos atrae muchos beneficios porque el hombre humilde, la mujer humilde, sabe siempre ubicarse entre los demás y suscita inmediatamente, quizás de manera intuitiva en los demás, un gran aprecio. En cambio, todo lo contrario, el hombre soberbio, porque la soberbia repele, aun cuando los soberbios en sí se puedan juntar para hacer cosas maquiavélicas, pero en general donde está la soberbia es algo que es chocante a cualquiera. ¿Qué cosa es la humildad que es tan agradable a los hombres y sobre todo a Dios? La humildad, decía Santa Teresa, es andar en verdad, y la primera verdad que nosotros tenemos que reconocer es que todo lo que tenemos y somos lo recibimos de Dios. Nuestra capacidad, nuestra salud, nuestras tareas son talentos o bienes que vienen de Dios. Asimismo, el trabajo, la ubicación en la sociedad, son cosas que vienen de Él. Y tenemos que mirarlas así, como venidas de Él. Por tanto, el hombre humilde, lo primero que hace es apocarse en este sentido. Todo lo que tengo lo he recibido gracias a Dios. Todos los bienes proceden de lo alto. Así como la luz solar nos viene de lo alto. Todos los bienes que tenemos, porque alguno se podría jactar de su capacidad intelectual, se podría jactar de sus lugares en la sociedad. Todo eso proviene de lo alto, al menos por permisión divina. Sabemos que tenemos en nosotros mismos una capacidad dada por Dios, diríamos que su dignidad más grande, la dignidad que el hombre tiene, es por ser hijo de Dios y que todo lo que tiene en sí es recibido de Dios. Pueden haber otras dignidades externas dadas por la sociedad, como puede ser un cargo político, un cargo de gobierno, un cargo social, un director de escuela o lo que sea, ¿no? Y tiene esa capacidad de liderar o de dirigir a otras personas. Pues esas dignidades exteriores, que Dios también las concede, y algunos la arrebatan, permitiendo Dios a los soberbios que arrebaten. ¿Pueden los hombres olvidarse de que esas dignidades exteriores aún provienen de Dios? Pero muchas veces nosotros nos atribuimos esas dignidades como si fuesen propias, ¿no? O buscamos continuamente subir de puestos a cualquier costo. Así, por ejemplo, podemos a lo mejor en las carreras políticas buscar aplastar con mentiras y demás a los que son contrincantes del partido opuesto y decir cantidad de mentiras. Evidentemente eso es fruto de la soberbia y es búsqueda de un puesto, de un cargo, de una dignidad, de pretensiones meramente humanas que implican una actitud soberbia de vida. Entonces, ¿qué cosa es la humildad? Es andar en verdad, y la primera verdad es que todo lo que tenemos nos viene de Dios. Y que todas las posibilidades que Dios nos brinda en la sociedad, en el mundo laboral, si no hay pretensiones soberbias, vienen de Dios. Y las que son de pretensiones soberbias
Dios las permite, pero muchas veces eso nos sirve para caer después como un aerolito. ¡Pum! ¿Quién sabe dónde? La humildad tiene una doble dimensión, así como la caridad. La primera dimensión es nuestra relación con Dios. Tenemos que reconocernos así, como que todo lo que tenemos viene de Dios, pero también el humilde sabe reconocer a los otros con las capacidades propias que tiene, las sabe aceptar, sabe valorarlas. En cambio, el soberbio quiere imponerse siempre con sus propios criterios, no le gusta escuchar, le gusta siempre sobresalir, siempre tener la razón. Y eso hace que el soberbio sea como una bola de estiércol, porque es así. La humildad atrae y la soberbia repele. Miren qué importante lo que nos dice acá. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en su propia maldad. Por tanto, ¿cuánto tenemos que luchar por nuestro amor propio? Decía en la Beata Concepción Armida, que el amor propio, la vanagloria, está como los muebles en todas las casas. En todos nosotros siempre hay mayor cantidad de amor propio y vanagloria o menor, pero está en todas las casas, de ahí en todos nuestros templos interiores, de allí que nuestra tarea es siempre luchar contra ese amor propio, que se manifiesta de múltiples maneras, ¿no? Hasta diríamos, entre los santos, entre los religiosos, en los justos. Nuestra tarea es desarraigar ese amor propio continuamente para ser humildes, saber que todo lo que tenemos viene de Dios y saber alentar a los demás, ayudar a los demás, ver siempre con ojos buenos a los demás. El humilde sabe escuchar. Su gran anhelo es saber escuchar, no saber imponer con su palabra. Así dice el eclesiástico. El hombre prudente medita en su corazón y su gran anhelo es saber escuchar. Por eso, en general, el sabio no habla mucho. El sabio cuando habla sentencias de mucha sabiduría. El sabio no habla mucho. Pero cuando habla, tierra tiembla. Porque habla con sabiduría no humana. El Evangelio nos lleva a lo mismo. El Señor es invitado a la casa del fariseo, de uno de los fariseos. En San Lucas nos hace esta referencia por 3 veces que el Señor es invitado a casas de dignatarios fariseos. Pero lo invitaban medio como para estudiarlo, por así decirlo. Estaban espiando para ver en realidad qué cosa hacía este famoso Jesús de Nazaret. Estamos en el 3er año de su vida pública, en la Perea. Allí lo invita este fariseo y allí va a hacer un milagro, porque entonces los convites eran más o menos a puertas abiertas, así como encontramos en la casa de Simón el fariseo que la pecadora se tira a los pies del Señor. Aquí entró un hidrópico, un enfermo de hidropesía, hinchado, ¿no? Hinchado. Y era sábado. Y entonces el Señor, ¿es lícito curar en sábado o no? Pregunta. Eso está precedentemente este evangelio que vamos a explicar para darle mayor sentido. Les va a enseñar
que se han aferrado a las cosas del sábado malentendidas. Y va a sanar al hidrópico frente a los ojos de los fariseos. Así que pueden imaginarse que ese hidrópico comenzó a desinflamarse, porque la hidropesía hincha las piernas, hincha el cuerpo, los brazos. Y entonces, a ojos vistas, esto los dejó estupefactos. Mas, sin embargo, siguen pensando, pero esto no es lícito hacer en sábado, porque ustedes saben que en sábado pues era el día de descanso, pero lo habían ellos llenado de prescripciones meramente humanas. Y entonces va a poner este ejemplo: si un asno o un buey caen al pozo, ¿acaso no se lo saca? Ustedes mismos seguramente han sacado un animalito que se cayó al pozo. ¿Y no se puede acaso curar en sábado? Y entonces, cuando llega ya el momento de sentarse en los divanes, mesas, imagínense, las mesas bajas en divanes, allí el Señor, lo estaban espiando a él, mas el Señor observa todo y no se le escapa nada. Y ve que este importante fariseo, ¿no?, ven que todos se agolpan para sentarse al lado de él. O al lado de Jesús también, porque era un personaje importante entonces. Y les va a poner este ejemplo, que cuando uno sea invitado a un banquete no busque el primer puesto, porque no vaya a suceder que venga otro más importante y ya como los demás están ocupados, quedó vacío el último, tengas que ir al último lugar. Atención, ¿no? Del primero al último lugar. Y de repente que a alguien más importante dice: hombre, ¿cómo estás allí? Ven a sentarte arriba. Del último lugar pase al primer puesto. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que aquel que se humilla será ensalzado, y aquel que se considera lleno de, amor propio, mi dignidad es superior a las demás, yo soy importante porque tengo esto, porque tengo lo otro. Generalmente hoy la importancia del ser humano se da por su tener. Y eso es una desgracia, porque el ser humano no vale por su tener, sino por cuanto obra y por si es virtuoso. Su dignidad, la dignidad del hombre, no está en su riqueza, no está en lo que tiene en su ropa lujosa, ni en un apellido ilustre. Está en cuánto vale a los ojos de Dios. En primer lugar, esa es su dignidad. Y en cómo es su obrar, que es la segunda dignidad que podríamos agregarle a la filiación divina, es decir, esa dignidad de ser hijos de Dios y obrar correctamente, virtuosamente. Un hombre es lo que es por sus obras virtuosas. Decía Juvenal entonces que la verdadera realeza del hombre está en las obras virtuosas. Así dice el Señor, porque el que se engrandece a sí mismo, amor propio, será abajado, y el que se humilla será engrandecido. Allí el Señor les está mostrando a los fariseos que Él trae otra medida. La medida de Dios es que todo lo ve. Dios todas las acciones de los hombres las ve. Y en la medida que tú te ensalzas a ti mismo sobre los demás, en esa misma medida estás decayendo. ¿Qué les pasó a los ángeles
Ustedes saben que los ángeles quisieron trepar más allá y más allá de su propia condición, ser más que Dios inclusive, y fueron lanzados a lo más bajo, y su pecado fue muy grande, por eso cayeron tan bajo. Elegidos para los primeros puestos, pero quisieron más todavía, y entonces por el amor propio y la soberbia cayeron hacia abajo. Entonces esa es la medida nueva que trae el Señor para que nosotros continuamente nos observemos, porque en general se puede hacer un carrerismo, como dice el cardenal Sara, en todas partes hay carrerismo, ¿no? El carrerismo, hacer carrera, ¿no? Hace carrera aquel médico para buscarse un puesto en la clínica principal y tal vez no por condiciones verdaderas de estudio y de destreza, sino aplicándose a buscar unas palancas acá, palancas y hablando mal, etcétera, y llega hasta ese puesto. ¿Cuánto hay de esto en el mundo moderno? ¿Cuánto hay de carrerismo eclesiástico? De buscar los primeros puestos creyendo que yo lo merezco. No hay nada que no venga de lo alto. Hasta el puesto que uno tiene viene de Él. No significa que uno en la vida no pueda buscar ser buen profesional, no significa que busque tener un puesto importante en una clínica, en un trabajo, etc. No. Pero que toda tu, diríamos, disposición sea sobre todo esta. Si Dios lo permite, llegaré allí y que sea lícitamente conseguido sin mentiras, engaños, palancas mentirosas. ¿Cuánto hay de esto en este mundo? Luego, también les dijo a los invitados, cuando invites a alguien a tu casa, no invites a tus parientes, amigos, etc. No porque esté mal invitar a los parientes, a los amigos, a los hermanos, sino el Señor está como poniendo acá una ley para que se atribuya que en realidad el premio no lo tenemos que buscar en este mundo, sino mirar la vida eterna donde seremos premiados. Porque si buscamos la paga acá, tu paga será la que estás buscando. Pero si no buscas la paga aquí y haces obras buenas continuamente, tu premio será muy grande. No porque esté mal invitar a tus hermanos y parientes, ellos te pueden invitar a su vez. Cuando invites, invita, dice el Señor, a los pobres. ¿Qué te puede dar un pobre? ¿El mal olor? Lo tendrás que bañar, dice el Crisóstomo, antes de sentarlo a la mesa, porque si no a lo mejor te da náuseas de comer con él. Báñalo. ¿Qué te puede dar un ciego en medio de un banquete y a lo mejor lo tienes que alimentar porque no sabe ni dónde está el cuchillo y el tenedor? Y los tienes que llevarle la comida a la boca o mostrarle. Son trabajos para ti. No te pueden recompensar. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor? Que las obras de misericordia, aquellas que se hacen dadivosamente sin buscar recompensa, tendrás una recompensa allá. Hace poquito era el día de San Luis Rey de Francia.
este gran rey sentaba a su mesa muchas veces a 12 pobres que les lavaban los pies y le gustaba él mismo servirle la comida. Y lo hacía con mucha frecuencia. ¿Qué recompensa podía encontrar el rey cuando tenía una mesa de rey? ¿No? Buscaba una recompensa en el más allá. Muchas veces buscamos recompensas aquí en la tierra. Buscamos el ser invitados a un banquete para que de repente que me ha invitado voy a ver de que me llame para el puesto político, y buscamos siempre en las redes sociales muchos elementos a nuestro gusto cuando invites a alguien que no te pueda pagar en nada, que te diga gracias. Y si no te lo dice, mejor, porque las gracias te las va a dar Jesús. Miren la admirable Madre Teresa de Calcuta, que recogía a los pobres entre los pobres, los más pobres, y les daba de comer, los limpiaba, les daba amor, sobre todo que no lo tenían. Cuán grande será su recompensa en el reino de los cielos. Pues es esto en realidad lo que viene a enseñar el Señor, que los fariseos no lo practicaban porque se habían olvidado de la misericordia. Estaban fijándose nada más si el Señor va a hacer algo malo en sábado, pero no veían que se trataba de una obra de misericordia. La habían visto con sus propios ojos frente a sus narices. El milagro del hidrópico en ese momento. Y buscaban sus primeros puestos y buscaban el ver recompensas humanas. ¿Cuánto nos enseña el Evangelio a corregir nuestros actos, a no tener amor propio, a no ser carrerista, a ser humildes? Porque el humilde atrae a Dios y su recompensa será grande en los cielos. Termino, hoy sería el día de San Agustín, si fuese un día que no es domingo. Quiero traerles algo relativo a este tema de San Agustín. Dice él: inclina, Señor, tu oído y escúchame. Tú inclinas tu oído si yo no me engrío, si no me enorgullezco. Te acercas al humillado y te apartas lejos del que se exalta. A menos que no hayas exaltado tú al que se humilló. Oh Dios, inclina hacia nosotros tu oído. Tú estás arriba, nosotros estamos abajo. Tú te hallas en la altura, nosotros en la bajeza. Pero no abandonados, pues has mostrado tu amor con nosotros, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Inclina, Señor, tu oído y escúchame, porque soy pobre y desvalido. Luego, no inclinas el oído al rico, sino al pobre y desvalido, al humilde y al que se confiesa, al que necesita misericordia. No inclinas tu oído al hartado, al engreído, al que se jacta como si nada le faltase. La segunda lectura nos dice el autor que nosotros
nos hemos acercado no al monte Sinaí a ver trompetas, fuego, etcétera, cosas estruendosas que había allí. Dios se les presentaba de manera estruendosa. Nos hemos acercado al monte Sión. ¿Y qué hemos encontrado en el monte Sión? Un Dios hecho hombre, humillado, al pie de los apóstoles, lavándoles los pies, sentando a la mesa a esos pecadores, sirviéndose él de comida para esos pecadores, para levantarlos de ahí a la gloria eterna. El Señor nos invitó a la mesa siendo Dios, siendo nosotros contrarios a Él, pecadores, siendo pobres sin tener con qué pagarle. Él nos ha sentado a su mesa. Haz tú lo mismo.